comenzamos de inmediato revisando lo principal y nos vamos de inmediato al Congreso, a la sede del Congreso aquí en Santiago, porque aumentó el margen de la mega reforma, aumentó la rebaja del impuesto corporativo, entre otras modificaciones, y de todo aquello le vamos a preguntar a esta hora a Colomba Eichholz, que ya la vemos ahí en el Congreso. ¿Cómo estás, Colomba? ¿Cómo fueron recibidas estas indicaciones que ya comienzan a tratarse ahí en la Comisión de Hacienda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Efectivamente, fueron 30 indicaciones las que ingresó el gobierno ahora para la tramitación en particular en la Comisión de Hacienda del Plan de Reconstrucción Nacional, de un total de 365 indicaciones que también ingresó tanto el gobierno como los parlamentarios, dos parlamentarios de oposición, en este caso la senadora Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chiccardini, ambas del Partido Socialista, y también en representación del oficialismo el senador Javier Macaya, la senadora María José Gatica y el senador Rodolfo Carter, todos durante esta jornada, Mati, presentes aquí en la sede del Congreso en Santiago, justamente discutiendo en particular el Plan de Reconstrucción Nacional, pero las indicaciones, ya yéndonos en profundidad, que ingresó el gobierno, estas 30 modificaciones que tú lo decías, Mati, son bastante llamativas en dos temas. Uno, que ya conocíamos esta semana por el acuerdo que se zanjó con el Partido por la Democracia, que tiene que ver con una invariabilidad tributaria escalonada, es decir, va por tramos de años según la inversión que se haga en el marco de la invariabilidad tributaria para conseguir ese beneficio, ese incentivo y esa certeza jurídica para los empresarios, ahora con una prima de un 1,5%. ¿Cuál fue la indicación más llamativa y quizás, Mati, la más sorpresiva? Tú lo decías, esta rebaja del impuesto corporativo, no de un 27 a un 23%, que es parte de lo que llevamos conversando durante toda la tramitación del plan de reconstrucción, sino que alcanzaría con la indicación del gobierno una rebaja de un 22%. Ahora, ¿por qué complica esto? Decían los parlamentarios, porque justamente el acuerdo que se alcanzó con el PPD ponía esta sobretasa de un 1,5% para conseguir la invariabilidad tributaria por parte de los inversionistas. ¿Qué pasa ahora si es que el impuesto corporativo se rebaja a un 22%? Finalmente, esta sobretasa no significaría un 1,5%, sino un 0,5%. Y es ahí donde los parlamentarios de la oposición le han hecho un llamado al gobierno, han dicho que el ministro Jorge Quirós está haciendo una jugada de último minuto, una jugada de póker, y también genera bastante curiosidad, Mati, saber si es que los 13 senadores del PPD que suscribieron este acuerdo con el gobierno estaban al tanto de esta intención de hacer una rebaja corporativa a un 22% cuando suscriben ese acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. De hecho, tú, Mati, ayer justamente estabas entrevistando al senador del PPD, Ricardo Celis. Él detallaba un poco parte de lo que se zanjó en este acuerdo para conseguir una invariabilidad tributaria que vaya siendo escalonada, y de alguna manera también él justificaba haber tomado esta decisión, que recordemos genera un quiebre total en la oposición. De hecho, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, decía que ese acuerdo fue por parte de 3 senadores, no del Partido por la Democracia, que no representaba lo que estaba tramitando y también negando, ¿no es cierto?, el Partido por la Democracia en particular sobre invariabilidad tributaria. Pero muy bien decía el senador Ricardo Celis, defiende esa decisión, y lo decía ayer en el programa Hoy es Noticia, justamente porque decía que era de responsabilidad poder hacer modificaciones a un proyecto que lo cierto es que tiene mayoría parlamentaria tanto en el Senado como también lo fue la tramitación en la Cámara de Diputados, y que finalmente la aprobación en la sala del Senado es inminente. Vamos a pasar a revisar, Mati, esas declaraciones del senador Ricardo Celis, jefe de la bancada del PPD en el Senado, para que justamente vayamos conversando cómo se va abriendo ahora una nueva discusión por lo que fue esta indicación que ingresó el gobierno. Nosotros logramos un triunfo importante sobre el gobierno. Nosotros le quebramos la mano al gobierno, me estoy refiriendo a los senadores del PPD, porque nunca tuvo la idea, nunca pensó que iba a reducir lo que se llama la invariabilidad tributaria que le tenía, con una barrera de entrada de 50 millones de dólares y 25 años, y finalmente termina esto siendo una barrera de entrada de 50 millones a 100 millones de dólares, pero a 10 años. ¿Usted califica que esto fue un error en la forma en que llevó la negociación? Sí, yo creo que sí, que no fue prolija, que pudo haber sido mejor, que pudo haber sido perfectamente compartida en el ex antes.
Claro, vamos a ver entonces si efectivamente luego de esta modificación, estos 3 senadores del PPD que reconocen este error en el modo de la negociación, pero no están arrepentidos de ninguna manera en el fondo, cambian su voto, porque esto además, y lo reconocía ayer el senador Ricardo Celis Colomba, lo negoció el senador Pedro Araya. Ellos estuvieron de acuerdo con él, pero quien hace la negociación, quien redacta el documento es el senador Pedro Araya. Incluso el senador Celis dice, y fue aceptado aproximadamente en un 90%, pero no se habló de esta otra compensación por otro lado, porque sí, claro, si se grababa con un 1,5 para que se acogieran a esta invariabilidad, no estaba dentro de lo que por lo menos me planteó ayer, que se subiera o que se aumentara más bien la rebaja de este impuesto corporativo y que se quedara finalmente en este 0,5 que lograba el PPD con esta rebaja de años y esta tasa que sería aproximadamente, como algunos lo entienden, como un seguro, como un gravamen adicional. Así que hay que ver cuál va a ser el recibimiento. En todo caso, el gobierno también sabe que ya tiene todos los votos para aprobar esta reforma, y si se suman o no estos 3 votos del PPD, no hay una gran diferencia tampoco. Sí, la verdad, Mati, justamente tú lo decías, hay cuestionamientos respecto de si estaban en conocimiento estos 3 senadores sobre esta propuesta del gobierno de la rebaja del impuesto corporativo a 22%, como tú lo explicabas, justamente porque no se condeciría con este acuerdo que se alcanzó por la sobretasa del 1,5%, porque quedaría en 0,5%. Yo me contacté durante esta jornada, Mati, con los 3 senadores que suscribieron este acuerdo. No tuve respuesta de la senadora Loreto Carvajal, tampoco del senador Pedro Araya, que, como tú bien decías, Mati, fue el escritor fantasma de la propuesta que se suscribe con el gobierno. Sí pude conversar brevemente con el senador Ricardo Celis y, al igual que lo decía ayer en Hoy es Noticia, señalaba que él por lo menos no tenía conocimiento de que esta rebaja del impuesto corporativo a 22% haya estado en la tabla, en las conversaciones. Ahora, eso es algo que durante esta jornada el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Javier Macaya, y también el senador Rojo Edwards, independiente pero de la bancada de Renovación Nacional, niegan. Dicen que la posibilidad de que se rebajara el impuesto corporativo a 22% siempre estuvo sobre la mesa, siempre estuvo en las conversaciones que se estaban dando, incluso en la mesa política encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Así que aquí, Mati, nos encontramos un poco con declaraciones contradictorias en la oposición y el oficialismo respecto de qué realmente es lo que suscribió el PPD, por lo menos estos 3 senadores, si estaban en conocimiento de esta indicación polémica que se ingresa y que de hecho ya en el inicio de la discusión en la Comisión de Hacienda aquí en el Senado ha generado diferentes críticas por parte, por lo menos, de la senadora Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chiccardini al actuar y al ingreso de esta indicación por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Ahora, una indicación que decía durante esta mañana también en CNN Chile Radio el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, no le llama en absoluto la atención, porque decía es de esperar que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, actuase de esta manera. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones del senador, que de hecho no integra aquí la Comisión de Hacienda, Mati, pero de todas maneras está presente en la discusión. Revisemos esas declaraciones. Sinceramente, Sebastián, no me sorprende. Yo creo que el ministro Quirós es alguien muy extremista en sus posiciones, muy fundamentalista. Si dependiera de él, yo estoy seguro que el ministro Quirós quisiera que el impuesto de primera categoría llegara al 15, al 10% y que tuviéramos algo así como lo que había, no sé, en una época pretérita, pero sinceramente no me extraña nada del ministro Quirós y no me extrañaría que nos tenga guardadas otras sorpresas de cara a la tramitación, incluso en la sala, buscando darle más beneficios de este tipo, en este caso regalos tributarios a los súper ricos de Chile. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces, esta no sorpresa que decía genera el senador Daniel Núñez respecto de esta indicación que ingresa el gobierno y que quizás era la más sorpresiva dentro de la discusión que ya se llevaba llevando adelante, porque claro, conocíamos, Mati, la rebaja del crédito al empleo, eso de hecho lo había adelantado en otras ocasiones el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo hizo también en entrevista con La Tercera el fin de semana. Conocíamos también, por ejemplo, la compensación al Fondo Común Municipal, que eso es lo que se está discutiendo de hecho durante esta jornada
jornada, pero llama la atención entonces esta rebaja a un 22%. La presidenta del Senado también, Paulina Núñez, estuvo con nosotros ayer en CNN Prime y abordó lo que fue el acuerdo que se alcanzó con estos 3 senadores del PPD. Recordemos que había sido criticada en días anteriores la senadora Paulina Núñez por parte de su sector, de los mismos parlamentarios de la UDI, que la tildaron de ingenua por continuar dialogando con la oposición en estas mesas políticas y también en diferentes reuniones que estaba sosteniendo la presidenta del Senado con partidos. De hecho, ayer había una reunión agendada con el Partido Socialista, pero finalmente, y ante la decisión de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional por materia medioambiental y materia tributaria, no se termina concretando esa reunión. Ahora, con buen ánimo, decía la presidenta del Senado, ella está disponible para seguir dialogando sobre el plan de reconstrucción nacional. Recordemos que los plazos vencen la próxima semana. Hablamos de que en la Comisión de Hacienda se siga discutiendo el plan de reconstrucción el día lunes. Si se logra la votación en la Comisión de Hacienda, ese día, el día martes, ya sería la jornada de la votación en sala, y si es que no se logra la votación en la Comisión de Hacienda, pasaríamos a la votación en sala el día miércoles antes de el feriado. Por eso es una semana clave la próxima semana en el plan de reconstrucción nacional, y es algo que también decía la presidenta del Senado, Paulina Núñez, le agrada finalmente haber conseguido estos 3 apoyos por parte de los senadores del PPD al presidente José Antonio Kast, quien le agradeció las gestiones que realizó para conseguir esto la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Así que también vamos a pasar a revisar las declaraciones de la presidenta del Senado y los detalles que entrega sobre esta conversación con el presidente José Antonio Kast. No, los otros creen que con una mayoría circunstancial basta, nos imponemos y basta, ¿no? Y para mí eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y por lo tanto, mientras me toque tener este rol como presidente del Senado, que ha sido un honor, evidentemente que es lo que quiero hacer. Siempre es más fácil, Mónica, atrincherarse o incluso no dialogar. Siempre es mucho más fácil. Pero la verdad es que esa es la peor forma de defender los acuerdos, o no hay nada más valiente que lograr acuerdos. Y eso yo lo creo profundamente, y cuando el presidente te da las gracias, a mi juicio, lo que está haciendo es ratificar que este es el camino correcto. Claro, ahí quedaron entonces la oposición, como tú dices, dividida, pero donde también hubo problemas, más que en el PPD incluso, porque se venía conversando ya desde la semana pasada, y desde principios de semana se produce este quiebre, es al interior del Partido Socialista. De hecho, la tensión mediática estaba puesta en el Partido Socialista cuando surge este acuerdo del PPD, que sorprende a todos, porque ahí estaban los ojos puestos, y sobre todo lo que ha ocurrido entre la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y que la acompaña nada menos que la Comisión de Hacienda del Senado, que es la senadora Daniela Chiccardini, que hoy día van a tener ahí que sentarse juntas, verse las caras y además analizar esta modificación al proyecto original. Bueno, ahí hoy día Daniela Chiccardini decía que la semana había comenzado mal para la oposición y para el Partido Socialista, pero a sus ojos terminaba bien. Yo no sé cuál es ahora, en estos momentos, la situación que se está dando ahí al interior del Partido Socialista, al interior de la comisión, porque ahí también se están jugando otras cosas que la hegemonía al interior del propio Partido Socialista. Así es, Mati. De hecho, hubo declaraciones esta mañana de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, antes de llegar a la Comisión de Hacienda, en donde decía que, claro, había sido una semana difícil, una semana dura, con declaraciones que fueron lamentables y en donde ella había, sido, ¿no es cierto?, afectada por las mismas acusaciones que hizo la senadora Daniela Chiccardini sobre un acuerdo que se habría zanjado con el gobierno por parte del senador Juan Luis Castro y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, sobre justamente invariabilidad tributaria y la posibilidad de no recurrir al Tribunal Constitucional. Finalmente eso no ocurre, pero de todas maneras las declaraciones de la senadora Daniela Chiccardini generaron ahí un quiebre, como tú lo decías, Mati, entre la presidenta de esa colectividad y la misma senadora Chiccardini, que ambas, como tú bien decías, están presentes en la Comisión de Hacienda. Por lo menos por ahora no ha habido una polémica entre ellas. Lo cierto es que se están concentrando más las críticas hacia las indicaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hacia también lo que ha sido la tramitación del plan de reconstrucción, que recordemos, eso también ha sido parte de las críticas
críticas que ha sostenido la oposición en todas las instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, e incluso también el senador Rodolfo Carter, que integra la Comisión de Hacienda, ha sido un llamado a no hacer frases grandilocuentes o no retrasar la discusión, haciendo críticas que decía el senador Rodolfo Carter, finalmente se han dado en toda la tramitación y lo único que están haciendo es desacelerar la tramitación del plan de reconstrucción aquí en la Comisión de Hacienda. Ahora, hubo declaraciones, como tú bien decías, de la senadora Daniela Chiccardini antes de entrar aquí a la Comisión de Hacienda. Le consultamos tanto por las indicaciones del gobierno, pero también sobre este quiebre que hubo esta semana en el Partido Socialista. Ella decía, doy vuelta a la página, es normal tener diferentes posturas, diversidades, pero lo cierto es que también ahí podría generar incomodidad, incluso visible en la tramitación aquí en la Comisión de Hacienda. Tenemos declaraciones, Mati, también del senador Diego Ibáñez, que arremetió justamente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por lo que fue el ingreso de esta indicación de la rebaja del impuesto corporativo a 22%. Así que te invito para que pasemos a revisar estas dos declaraciones. Nosotros mantenemos nuestra postura firme de que esta es una mala reforma que vamos a rechazar, que siempre hemos estado abiertos al diálogo, a revisar indicaciones, pero en ningún caso podemos renunciar a la única vía institucional, que en este caso era poder recurrir al Tribunal Constitucional para poder echar abajo una norma que es también muy riesgosa para nuestro país. Sabemos que invariabilidad tributaria no trae nada bueno para nuestro país, más allá de este cambio de montos y años, que eso es maquillaje, se mantiene la invariabilidad tributaria. Mire, el ministro Quirós es bien pillín. Sacó una vez bajo la manga, está jugando póker con esta reforma tributaria y espero que los senadores del PPD puedan rectificar su apuesta de construir en conjunto con todo el resto de la oposición. El gobierno logró pinchar 2 senadores de la oposición. Ahora bien, me pregunto, ¿esos senadores habrán estado en conocimiento de esta nueva rebaja tributaria del 23 al 22%? Yo no lo sé. Tendrán que ellos colocarlo a disposición esa información de la ciudadanía. Bueno, y de hecho estamos esperando justamente la respuesta de estos 3 senadores ante esa consulta que hace el senador Diego Ibáñez, si es que finalmente Ricardo Celis, Loreto Carvajal y también Pedro Araya estaban en conocimiento de esta propuesta del gobierno de la rebaja del impuesto corporativo cuando suscriben este acuerdo. Ahora, declaraciones que llamaron la atención fueron, por ejemplo, Mati, las del senador Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, y también del senador Rojo Edwards. En el caso del senador Javier Macaya, él sostiene que los parlamentarios del PPD sí estaban en conocimiento de esta propuesta, de esta indicación que iba a ingresar el gobierno, indicación de hecho que se acoge, que era una propuesta del senador independiente de Renovación Nacional, Rojo Edwards, y es por eso que él la valoraba aquí en las declaraciones que entregó en el Congreso de Santiago. Así que pasemos a revisar también ambas declaraciones. Hay más de 300 indicaciones presentadas. Muchas de ellas, por cierto, son inadmisibles, probablemente esas no van a ser objeto de mayor debate, pero me parece que es importante que la Comisión de Hacienda, que ha sido la comisión que técnicamente ha visto este proyecto desde el comienzo, tenga la opción con todos sus integrantes de tener toda la discusión que sea necesaria. Hay una sobretasa para cierto tipo de proyectos del 1,5%, por lo tanto hay muchos proyectos y quizás los más importantes, los que más recaudan, los que tienen una mirada de más largo plazo, que van a tener una tasa del 24,5%. Chile va a tener tasa del 24,5% probablemente para grandes proyectos con invariabilidad tributaria. Parece que es adecuado, o sea, tiene de alguna manera el estándar comparado de lo que ocurre en legislaciones similares. La invariabilidad tributaria creo que es un acuerdo importante al que arribó el Ejecutivo con algunas bancadas de la oposición. Estamos muy contentos de que el ministro Quirós, en sus indicaciones y el gobierno en general, haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas que nos permita que haya más inversión y por lo tanto bajarlo del 27 no al 23 sino que 27 al 22. Evidentemente esto se hace dentro de un contexto que es la ley de reconstrucción y tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, el crédito al empleo que se estaba considerando, porque se reduce. Si ustedes analizan bien la forma en que estaba diseñado el crédito al trabajo, era un incentivo para que se rebajen los costos, en este caso laborales. Ya, ahí hay 2 puntos. Uno, que efectivamente se rebaja el crédito al empleo, que será uno de los temas importantes, pero lo segundo también es saber si en este mismo escenario todos los senadores del oficialismo van a ir con su voto o tienen alguna
indicación o apreciación que hacer, o si efectivamente el gobierno contaba absolutamente con esa certeza y está haciendo lo que desde un principio quería llegar. Incluso ahí se decía, el ministro Quirós, si hubiera sido por él, hubiera querido bajar aún más, y eso lo ha dicho en otras entrevistas también. Sí, efectivamente, y es parte de lo que acogió, lo decía el senador Rojo Edwards, para bajar el impuesto corporativo, y como tú bien lo mencionabas, Mati, también una de las peticiones que se había hecho en la Cámara de Diputados será justamente el crédito al empleo, reducirlo, pero también focalizarlo, y según también el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, eso se concreta con la presentación de esta indicación. Vamos a ver de todas maneras si eso genera el acuerdo del oficialismo. Está en representación de Renovación Nacional en la Comisión de Hacienda la senadora María José Gatica, así que vamos a ver también cuál es la reacción de la parlamentaria de Renovación Nacional, que recordemos había también sido enfático en este mecanismo de focalizar el crédito al empleo. La discusión en la Cámara de Diputados, Mati, y también lo importante que va a probablemente suceder durante el día es el eventual pronunciamiento de los 3 senadores que suscribieron el acuerdo del PPD con el gobierno para finalmente conocer si ellos estaban en conocimiento, valga la redundancia, de esta rebaja al impuesto corporativo del 22%. Si no lo estaban, eso podría eventualmente poner también en riesgo la votación, el voto favorable de esos 3 parlamentarios para la discusión aquí en la sala del Senado la próxima semana respecto a las materias tributarias. Claro, pero de todas maneras no cambiaría nada si no hay un cambio en el oficialismo, que todo parece indicar que no va a haber. Bueno, que hay que quedar atentos a cómo se van desarrollando las conversaciones. Por cierto, Colomba, seguimos atentos también contigo, y luego en Hoy es Noticias seguimos ampliando esta información, así que hasta la tarde, hasta un momento más. Que estén muy bien. Hasta la tarde, Mati, nos vemos.